Bueno, pues, insisto, muy buenas noches y bienvenidos a esta charla sobre los dinteles de Yaxchilán que les presentamos el profesor Panda y Arqueología de Bolsillo. El día de hoy lo que vamos a intentar ver, para ustedes ya saben, los que han estado con nosotros, usamos tratalmente, ay, Diosito santo, usualmente tratamos de hablar del contexto específico del problema que nos atañe y posteriormente del tema en específico, y en este caso no será la excepción. Hablaremos primeramente de la importancia de Yaxchilán, una de estas, insisto, zonas arqueológicas en el estado de Chiapas más importantes de nuestro país, y posteriormente hablaremos de la historia de los dinteles, son unas piezas muy particulares, muy espectaculares, y de las que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, y ahora ustedes verán un poco, si es que no se saben un poco el chisme previo, pues ya verán por qué estas piezas son de gran importancia y por qué también se ha escrito mucho y son muy conocidas en relación al arte maya. Nuestro primer tema del día de hoy es la importancia de Yaxchilán. Y Yaxchilán es un sitio arqueológico del que conocemos hace aproximadamente unos 150 años aproximadamente, pero que, como yo les decía hace un ratito, es un sitio que se encuentra en una zona particularmente compleja dentro de la geografía de nuestro país. Como les mencioné, pues hasta hace algunos años, hasta hace menos de 20 años aproximadamente, llegar a Yaxchilán y a Bonampak era una tarea bastante penosa, porque uno dependía particularmente del estado de las carreteras de terracería que te llevaban desde las pues autopistas secundarias del estado de Chiapas hacia esta región. ¿Por qué es difícil y por qué no había mucha infraestructura? Bueno, es relativamente sencillo de contestar. Uno, es un área pues con un nivel de marginación fuerte, con un nivel de pobreza muy elevado, pero además, evidentemente también es una zona con un despoblamiento muy importante. Es decir, la historia de la que hoy vamos a hablar, la historia de la cuenca del río Sumacinta, hacia el año 300 y hasta el año 900 de nuestra era, esta era una región increíblemente populosa. Hay una enorme cantidad de yacimientos arqueológicos y obviamente esto contrasta mucho con pues la geografía humana que nosotros podemos encontrar en esta región, donde básicamente ustedes no van a encontrar un poblado grande relacionado con estas zonas arqueológicas, sino que lo que ustedes van a encontrar en este lugar es la eh, zonas arqueológicas muy aisladas porque se encuentran muy cerca del río e insisto, esta es una zona bastante encañonada. El río Sumacinta es uno de los ríos más caudalosos y más importantes del área maya y por lo tanto, digamos, cubre un área bastante importante de la región. Así que nosotros, pues para llegar a este lugar teníamos que acudir en muchos sentidos a tener buena suerte, es decir, ir en época donde no lloviera, porque era muy posible que los coches se atascaran, o viajar a través del río Sumacinta, viajando de un lado la frontera de México, del otro lado la frontera de Guatemala, y en algunos casos, que era un viaje, los que lo hicieron en alguna vez decían que era espectacular, y porque había una pista de aterrizaje muy cercana a Yaxchilán, lo cual hacía pues que una de las opciones de visita del lugar fuera a través de avioneta. Así de, así de agreste era este punto de la República hace unos 20 años. Hoy se ha conectado con diferentes carreteras y pues obviamente el turismo floreció durante un buen tiempo. Hoy en día tenemos una problemática importante, hay una fuerte disputa territorial entre grupos de delincuencia organizada en esta región porque hay una enorme presión migrante por pasar hacia el norte del continente, hacia los Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto hay una importante tráfico de personas en esta región, de cruces, como se dice vulgarmente, y entonces esta región ha sido controlada por el crimen organizado o narco, como muchas veces le llamamos o mal nombramos, porque no todo es narcotráfico, pero sí todo es crimen organizado. Y esta zona pues ha estado en los diarios los últimos meses
porque durante algún tiempo no se pudo visitar, particularmente hacia las vacaciones de fin de año del 2024, era pues no recomendable y de hecho no había paso para llegar a Yaxchilán y a Bonampak porque había mucha presión en la frontera y había muchísima actividad de grupos de delincuencia organizada. Esto ahora se ha ido resolviendo de alguna forma, pero esta es una zona pues de gran importancia hoy para el mundo migrante, pero hace unos 1200 años, unos 1100 años, era una zona que parecía un hormiguero porque tenía una importante actividad humana. Aquí pueden ustedes ver en este mapa la región que nosotros llamaríamos la cuenca del río Sumacinta. Ahorita la verán con un poquito más de detalle, pero aquí se ve claramente en azul el río Sumacinta y vean ustedes cómo prácticamente nace en las montañas altas de Guatemala y es el marcador específico de la frontera en esta región de Chiapas, en el extremo sureste de Chiapas. Estaríamos hablando de justamente el río es la frontera, hasta obviamente llegar a Tabasco y de ahí en adelante, bueno, digamos, es un río que cruza el actual territorio del estado de Tabasco. En este lugar, en esta zona, como ustedes pueden ver, hay numerosos sitios arqueológicos cercanos, como por ejemplo Palenque, que es de gran importancia, Piedras Negras, el mismo Yaxchilán, Bonampak y muchos otros de los cuales platicaremos un poquitito más adelante. Aquí pueden ustedes ver justamente esta región desde el punto de vista del contenido hídrico de la región, por eso se le llama cuenca, porque es una región donde en toda esta zona que ustedes ven verde, si llueve, el agua va a bajar de manera natural hacia el río Usumacinta o hacia alguno de los afluentes del río Usumacinta. Por lo tanto, toda el agua que llueve en esta zona baja directamente al río y obviamente baja hasta el Golfo de México. Por eso es que usualmente ustedes ven que muchas veces cuando hay temporada de lluvias muy fuerte, el estado de Tabasco se ve fuertemente lastimado porque justamente esta cuenca puede captar muchísima agua y obviamente toda esta va bajando hasta el estado de Tabasco, lo cual ha causado grandes inundaciones históricamente en estas regiones, pero es muy importante, muy interesante de ver. Puede llover aquí arriba en las montañas altas de Guatemala, puede llover más o menos y estar a unos 300 kilómetros y el agua va a bajar con una potencia y con una fuerza muy importante por toda esta zona montañosa y después va a cruzar toda la selva hasta bajar al Golfo de México. En toda esta zona, en el río Sumacinta y sus afluentes, como aquí pueden ver, por ejemplo, el río Paján, el río de la Pasión, el Usumacinta y algunos otros, todos estos tienen una cantidad de sitios arqueológicos registrados muy importante, que pues yo les pongo solamente algunos que están dentro de esta cuenca. Son de primer orden algunos y otros son un poco más pequeños, pero también muy importantes. De primer orden, Palenque, Yaxchilán, Altar de Sacrificios, Piedras Negras, Ceibal, Dos Pilas, y tal vez de segundo orden o un poco de segundo orden, aunque esto es un tema complejo de explicar por parte de los arqueólogos, pero tal vez Bonampak y Pomoná son sitios secundarios, son sitios más pequeños, son sitios que no tienen digamos, un control regional importante como las otras grandes capitales. De hecho, pues en esta región estaríamos hablando por lo menos aquí de dos o tres grandes capitales del mundo maya clásico como Palenque, la propia Yaxchilán, Piedras Negras o Dos Pilas, que son yacimientos arqueológicos muy grandes y muy importantes en la historia maya. Por lo tanto, estamos en la región más suroccidental del área maya, pero es una zona con una gran vida y con un gran desarrollo. Hacia el este de esta zona, es decir, hacia la zona que estoy señalando, hacia la izquierda del mapa de la zona verde, se acaba la zona maya. Todo el fenómeno sucedido entre los mayas, básicamente hay un solo o dos sitios un poquito más lejos de esta cuenca, pero este, digamos, es el espacio geográfico último que ocuparon los mayas o la cultura maya en esta región. Y creemos los arqueólogos que justamente ellos lo veían de alguna manera muy relacionado con el agua, es decir, entendían este fenómeno que nosotros vemos ahora cuando hay huracanes,
que es que si llueve mucho en las zonas montañosas que están muy lejos, las zonas bajas, donde están varios de estos sitios, pueden sufrir grandes inundaciones y grandes problemáticas. Por lo tanto, creemos que también entendían un poco este medio ecosistémico que es la cuenca del río Sumacinta y los bienes, productos y técnicas que se podían utilizar dentro de esta región. En cuanto a técnicas, particularmente me refiero a la agricultura, porque sembrar cerca de los ríos o de ríos muy caudalosos, pues tiene sus partes muy buenas y sus partes muy malas. Pero bueno, el punto aquí es que encontramos que es una de las zonas más densamente ocupadas por yacimientos arqueológicos, no solo de nuestro país, sino también del vecino Guatemala. La siguiente región, si nosotros nos fuéramos hacia la derecha del mapa, pues la siguiente gran región que nos encontraríamos aquí vecina es la cuenca del Petén, que también es una cuenca relacionada con ciertos cuerpos de agua, particularmente ríos, que cruzan también por la parte central de la península de Yucatán, al sur de la gran península, y generan otras áreas muy parecidas a estas, aunque con un ecosistema un tanto cuanto diferente. Aquí es una selva muy densa, pero digamos rodeada de montañas en una parte baja, y la selva del Petén es básicamente como la selva del Amazonas, es decir, una selva muy densa, muy alta y con una gran biodiversidad, con una gran carga de animales y de plantas justamente. La cuenca de los Usumacinta es también muy densa, pero no llega al grado de el propio Petén en cuanto al tamaño de los digamos, de los grupos de bosques o las áreas de bosque que se encuentran en esta zona. Vale, Yaxchilán, perdón, se va a encontrar más o menos en medio de este río, en obviamente la zona cercana o la zona inmediata en lo que es la frontera, pero este es un lugar que entonces va a tener una importancia muy grande porque se encuentra justamente al sur de Palenque, que es una de las grandes capitales, y dentro de un área donde hay mucha competencia. Yaxchilán está muy cerca, por ejemplo, de Dos Pilas o de Piedras Negras, que son grandes sitios arqueológicos de la región y que habitaron durante el mismo tiempo. Este tiempo fue básicamente el clásico tardío, es decir, entre el año 600 y 800, 900 de nuestra era, aunque el asentamiento se ocupó muchísimo tiempo antes. Es decir, hay evidencias de que ya había gente habitando Yaxchilán más o menos hacia el año más o menos 500, 600 antes de nuestra era, pero la época de las grandes construcciones, ahora verán por qué lo sabemos, es entre el año 600 y el 800, y hacia el año 900 Yaxchilán va a ser abandonada por motivos que todavía desconocemos y posteriormente ya nadie iba a habitar este lugar. Hoy en día pues es una zona un poco mitificada, como yo les decía, pues por ejemplo, hay todavía una gran cantidad es decir, hay más restos arqueológicos que personas en estas regiones. Y de hecho estuvo abandonado básicamente desde el año 1000 de nuestra era esta región, y hoy en día los que pueblan o los que habitan en esta zona son los llamados indios lacandones, pero ellos no son necesariamente de esta región, sino son migrantes de otras regiones del área maya. Por lo tanto, todavía vemos, aunque son fenómenos en los que no hay tanta atención, hay una importante migración indígena todavía dentro de algunos territorios del país, particularmente en el área maya. Insisto, hoy en día uno va a Palenque o a estos lugares y se encuentra con los llamados o famosos indios lacandones, pero lo curioso es que ellos no son de esta región, sino son de una región un poco más hacia el este de Yucatán, pero han ido migrando también, pues obviamente por los mismos motivos que la gente migra hoy en día, ¿no? La necesidad de trabajo y otras cosas. Yaxchilán, su nombre original es Pachán, que es una construcción o la forma en la que nosotros hemos encontrado que se escribía el nombre de este yacimiento y el nombre de este asentamiento desde la época prehispánica. Esto es lo que llamamos nosotros el glifo emblema, es decir, la forma en la que nosotros reconocemos que
digamos, esta construcción de sílabas, la escritura maya es una construcción de sílabas, es decir, esto que están viendo ustedes es una especie de palabra formada por diferentes sílabas, que son todos estos puntitos que ven ustedes, los dibujos o cada uno de los cartuchos, como se les conoce, y el nombre particular es el de Pachán. Así es como ha sido reconocido. Yaxchilán es el nombre moderno con el que nosotros conocemos este gran asentamiento. El sitio, yo les decía, lleva 150 años aproximadamente siendo conocido y pues básicamente estudiado, aunque veremos que esa forma de estudio va a tener muchos bemoles. Las intervenciones más importantes hechas en la época moderna por el Instituto Nacional de Antropología datan de finales de los años 70 y principios de los años 80, cuando el sitio se dispone para ser abierto al público, aunque ya platicamos que esto es un poquito difícil de acuerdo con las condiciones de la región. Pero lo que ustedes ven en esta imagen es justamente las áreas que han sido exploradas dentro de Yaxchilán, y esto es bastante interesante porque como ustedes pueden ver, bueno, si conocen un poco y han trabajado alguna vez con mapas, pues se darán cuenta, cuando hay rayitas muy cercanas en un mapa, quiere decir que esto está en una elevación. Es decir, aquí vemos nosotros como la topografía natural de este lugar, el río se encuentra aquí al norte, es decir, a la parte superior derecha de la imagen, y entonces se ha compuesto el sitio de una gran plaza muy larga que va paralela al río justamente, y en las partes altas, es decir, un poquito más arriba, una gran acrópolis, es decir, un gran recinto donde hay habitaciones de poder o habitaciones de vivienda de los poderosos y una pequeña agrópolis, es decir, otro conjunto con edificios un poco menores, pero que también son de gran importancia. Cuando uno ve estos mapas, uno dice, ah, caray, o sea, es que ya excavaron absolutamente todo esto. No, no somos tan buenos los arqueólogos. Realmente, cuando uno va al sitio arqueológico, lo que uno ve es básicamente es como ir a un set de una película, porque lo que se hace muchas veces es limpiar edificios, algunos edificios cerca, por ejemplo, de las plazas, para que se vea, y ahora verán algunas fotografías, pero en realidad tenemos pocos edificios explorados y excavados. ¿Por qué? Porque como yo les digo, si desde el 79, perdón, la mitad de los 70 se hace una intervención arqueológica, esta intervención está destinada a abrir el sitio al público. Por lo tanto, está destinada en tareas de limpieza, jardinería, arquitectura y no necesariamente la investigación, por ejemplo, de tumbas, edificios, viviendas. Es decir, el dinero se gasta en lo cosmético, lo que va a ver el turista, y no necesariamente en la investigación. Después se intentaron hacer algunas investigaciones, pero el arqueólogo que hizo las exploraciones de los 70s y 80s, Roberto García Moll, era, digamos, uno de los chicos duros, de los tipos duros del instituto y de los más territoriales en cuanto a protección de sus sitios, y pues hoy en día todavía hay mucho, digamos, hay mucha problemática entre los investigadores y prefieren no hacer investigación en este sitio porque es muy caro, porque es difícil llegar hasta allá, hay que quedarse, hay que hacer un campamento y como platicábamos, no siempre en diferentes temporadas no hay una posibilidad necesaria de eh, abrir al público en todo el tiempo. Por lo tanto, digamos, se hizo un gran gasto y se hizo una gran inversión en abrir el sitio al público, pero no necesariamente fue lo mejor en relación a el conocimiento que nosotros tenemos de este asentamiento. Se destaca, o una de las cosas que más se destacaron a partir de estos trabajos, como les digo yo, de los 70s y 80s, pues justamente fue lo que les estoy diciendo que es cosmético, es decir, arquitectura. Y estos son datos muy importantes para nosotros, pero Jacques Chillan nos enseñó que comparte una arquitectura muy importante. Aquí se ven todos estos elementos. Recuerden que mañana nosotros les vamos a enviar un correo electrónico con alguna información extra
y esta presentación que ustedes están viendo, así que no se preocupen de si cambio alguna imagen muy rápido, ustedes las van a poder ver posteriormente con mayor calma en sus casas. Pero aquí ven un esquema justamente de cómo está armada la arquitectura. Es bastante sencilla, pero es muy espectacular porque tiene estos elementos altos en la parte alta de los techos que nosotros llamamos cresterías y que es un tema muy recurrente en el área maya. Hay de diferentes tipos, en diferentes momentos, siempre muy elegantes. Por ejemplo, Yaxchilán es un gran ejemplo del periodo clásico terminal y Uxmal es tal vez el ejemplo más espectacular de estas cresterías en los edificios, que es el posclásico temprano. Pero es, digamos, un elemento propio de la cultura maya. Varían estas cresterías o la forma en la que están organizados estos motivos en la parte alta de los edificios, varía de región en región, en algunos casos es más garigoleado, poco barroco diríamos, en otros lados es un poco más minimalista, hay una gran variación, hay muchos sitios arqueológicos mayas y por lo tanto tenemos muchos ejemplos de toda esta forma de distinguir a la arquitectura de cada uno de los lugares. Pero este es, digamos, de los temas que más se han podido trabajar, puesto que los últimos años, como les decía yo, pues se gastó un buen dinero en el arreglo cosmético de la zona y por lo tanto en dejarla bonita y chula para que los visitantes pudieran acceder. Pero Yaxchilán tiene otra enorme cantidad de información que es un poco hacia la que nos vamos a empezar a orientar, que es la que tiene que ver con la política. ¿Por qué? Porque Yaxchilán es un centro político de gran importancia, es un lugar de, digamos, es una capital, es un sitio de, pues, de primer orden, como decíamos hace un rato, y que, ¿cómo podemos, por ejemplo, nosotros distinguir que es un sitio importante de primer orden? Bueno, pues porque no solamente en el propio sitio arqueológico se habla de Panchán, es decir, no solo los habitantes de Yaxchilán hablaban de sí mismos, sino que su glifo, su nombre, aparece en muchos otros sitios arqueológicos, en sitios vecinos y en sitios muy lejanos. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Yaxchilán tenía contacto, relación y muchos otros tipos de aspectos de intercambio con unas amplias regiones. Ya cuando eso además lo transformamos en el análisis de estos documentos, como son las estelas, los dinteles y algunos otros elementos, pues nos va quedando claro que Yaxchilán es un lugar espectacular para poder estudiar temas como la genealogía política. ¿Por qué? Porque muchos de sus gobernantes están registrados en los monumentos y esto hace que nosotros podamos conocer un poco como si habláramos de los reyes europeos, donde hay un, ya verán a qué me refiero un poquito más adelante, que hay un Luis I, Luis II, Luis XV, Luis XIV y todos esos. Bueno, pues en estos lugares nosotros vamos a empezar a ver un fenómeno también parecido. ¿Por qué? Porque vemos a muchos de los gobernantes de Yaxchilán y, por ejemplo, muchos de ellos van a compartir los nombres, es decir, van a repetir los nombres y nosotros los vamos a tener que distinguir un poco como por sus números, es decir, el 1, el 2, el 3 o el 4, porque muchos reyes comparten el nombre. Y esto lo hace un poco más complejo cuando uno lo estudia, pero también recuerden ustedes que todos estos documentos, estelas, dinteles, vasos, jambas y algunos otros elementos arquitectónicos, usualmente tienen fechas y en algunos casos tienen dos formas de fechas, es decir, fechar con calendario, bueno, tres, fechar con el calendario solar, fechar con calendario ritual y también fechar con cuenta larga, porque en el área maya existía la cuenta larga. Por lo tanto, tenemos una serie de documentos que tal vez en el caso de Yaxchilán, al no ser uno de los sitios más extensos del área maya, pues ha permitido que se conozcan muchos monumentos y que de alguna manera se pueda reconstruir parte de la historia de esta genealogía política y de estos grupos que controlaron este asentamiento y que hicieron pues una enorme cantidad de negociaciones, contactos y muchos otros mecanismos de comunicación política, diplomacia e incluso la guerra, porque estas son las formas en las que las sociedades del área maya y en general las sociedades mesoamericanas entablaban comunicación. Nosotros hoy en día, pues la guerra lo vemos como un tema 100% negativo,
pero cumplía con una serie de funciones muy importantes en el mundo prehispánico que ahorita platicaremos brevemente. Pero entonces, Yaxchilán es muy importante en ese sentido. Conocemos mucho de este lugar gracias a estos documentos. Desafortunadamente, pues no cualquiera podemos leer estos documentos, requiere un importante estudio, conocimiento del maya, a veces de varias formas, de variables de la lengua maya para uno poder entender o tratar de interpretar estos documentos. Y aunque ya, digamos, ya se le dio al clavo en cuanto al idioma y a la escritura maya, pues todavía leerlo es un tema a ustedes, pues les puede parecer un poco increíble, pero pues no hemos leído todos los documentos, es decir, hay tantas cosas escritas por la cultura maya que nosotros, las pocas personas que saben leerlo, pues no han leído todo. Entonces, este es un proceso que se va a ir continuando y continuando y continuando, y mientras más podamos desarrollar herramientas para leer estos fragmentos del pasado, pues mejor nos podremos comunicar con ese mismo pasado y entender qué quisieron decir estos documentos, porque, ojo, los mayas hacían estos documentos por un motivo muy particular, porque con esto se justificaban. Y nosotros ya hemos visto, no es el caso de Yaxchilán, pero muchos reyes escribían cosas falsas. Por lo tanto, es bien importante saber qué dice cada uno de estos documentos, qué fechas dice, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos reconstruir esta historia de esta región de nuestro país. El otro tema de gran importancia, obviamente, es el de la guerra, y es uno de los temas que artísticamente fueron más repetidos en el mundo maya. Yaxchilán no es la excepción. Tal vez Yaxchilán es, en lo que sí es excepción, es lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es algunas temáticas que están dentro de sus formas artísticas como los dinteles, que no están tan cerca de la guerra, sino de otras formas de desarrollar política que son bastante interesantes y que ustedes van a conocer en esta charla en unos momentos. Pero entonces, la guerra, pues va a ser uno de estos elementos que van a estar constantemente marcándose y que obviamente Yaxchilán va a tener un papel importante. ¿Por qué? Bueno, porque a partir, por ejemplo, de los documentos que hemos encontrado en Tikal, que se encuentra a unos 400 kilómetros, una cosa por el estilo, hacia el este de Yaxchilán, pues en Tikal tenemos información muy clara y muy evidente de que Yaxchilán durante algún tiempo, por ejemplo, fue uno de sus aliados militares más importantes y algunas décadas posteriormente a esa alianza fue uno de sus principales enemigos. Es decir, Yaxchilán tenía ejércitos moviéndose por buena parte de las zonas bajas de la selva maya y otras grandes ciudades como Palenque, Toniná, Tikal, Calakmul y muchas otras también tenían ejércitos moviéndose. Por lo tanto, el ambiente alrededor de esta región de la cuenca del Usumacinta y hacia el Petén era de altísima competitividad. Esto, ¿en cómo lo entendemos? Se daban hasta con la cubeta cada que podían. Sin embargo, la guerra cumplía con toda una serie de factores que tienen que ver con la caballerosidad, la historia, las formas, la religión. Por lo tanto, era un proceso bastante más largo de lo que nosotros entendemos a la guerra en el mundo moderno. Pero las imágenes, pues, no nos dejan mentir. Vemos a los gobernantes de Yaxchilán armados con prisioneros enfrente de ellos. Es decir, aquí trae con una cuerda amarrado a su prisionero. Es decir, ha sometido a alguien. Este no es solamente alguien, sino usualmente estos monumentos sirven para representar que hay un pueblo ganador, Yaxchilán, y un pueblo perdedor, que es representado obviamente por el rey perdedor, que es usualmente, ustedes esa historia ya se la saben, usualmente son los primeros que pasan por el cuchillo de sacrificio, porque no puede haber un honor más elevado que escabecharte a el líder de tus enemigos y dedicarle esa muerte o esa sangre a tus propias deidades. Es como ganar el beneplácito de los dioses. Entonces, obviamente que era una tarea de altísima importancia. Tikal, perdón, Yaxchilán se encuentra mencionada, como les dije, en numerosas ciudades del mundo maya y en todas está apareciendo como un actor importante.
Les decía, nuestro problema ahora es pues un poco que necesitamos conocer más de Yaxchilán y básicamente desde 1985 hasta la fecha, lo único que hacemos es dar mantenimiento a la zona y no necesariamente hacer investigación. Esperemos que esto pueda cambiar. Les decía, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una enorme cantidad de enemigos, ya les decía yo el caso. Tikal, que se encuentra aquí una foto muy aquí abajo de Tikal, pues justamente fue socio y enemigo al mismo tiempo o con pocas décadas de diferencia entre con la gente de Yaxchilán. Esto quiere decir que, insisto, el ambiente era increíblemente, pues, dinámico y que los actores cambiaban constantemente, es decir, que las alianzas que en algún momento funcionaban no duraban para siempre. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque en cada una de las zonas mayas de las que platicamos que son importantes, siempre hay un grupo gobernante y alrededor hay toda una serie de lo que llamaríamos hoy sopilotes, que son los grupos de élite secundaria, es decir, todos tus primos secundos con los que no haces negocios, toda la parte de tu familia con la que no te llevas, ellos forman otro grupo y están esperando que el grupo en el poder resbale, caiga, se muera por algún motivo, algún gobernante, y entonces se puedan ellos colar por las diferentes formas que hay de hacer política, colarse a ser gobernantes. Por eso es que toda la zona maya va a tener un increíble desequilibrio y una gran competitividad que, insisto, va a estar claramente marcada en un sitio como Yaxchilán, que es gran capital, pero un sitio pequeño en comparación con otras grandes capitales como Calakmul o Tikal. Es decir, era, diríamos vulgarmente, chiquito pero picoso. Yaxchilán era un sitio muy importante, pero no era una gran capital. Tikal o Calakmul eran ciudades de 20 a 25 kilómetros cuadrados de extensión. Yaxchilán calculamos que debe estar alrededor de los 8 kilómetros cuadrados de extensión, por lo tanto es una ciudad con tal vez un tercio del tamaño de Tikal o de Calakmul. Lo sorprendente es que fuera tan importante y tan mencionada como esas grandes superpotencias.